pequeñas interrupciones, ¿verdad? Pero como les dije la vez pasada, siempre grabar en vivo, que se dan unas cosas así, pero pues ya gracias a Dios ya arreglamos el problemita. Espero que ya no nos siga dando ese problema, ¿verdad? Entonces acompáñenme ahora. Vamos a orar, vamos a empezar, ¿verdad? con la enseñanza de esta noche. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, ¿verdad? Y que sea Él el que nos lleve, ¿verdad? Y nos enseñe, porque nosotros solo somos los transmisores, hermano. En realidad el mensaje viene de parte de Dios, pero el Señor nos da la gracia para compartirlo, nos da la gracia, hermanos, para que nosotros lo partamos a ustedes. Por eso en este momento lo voy a pedir, ayúdenme a orar. Ore usted por mí, yo voy a orar por usted. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ayúdenme a orar. Padre de Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti, mi Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta este momento tú me has ayudado, hasta este momento nos has tenido con paz y bendición, y por eso queremos agradarte, Señor. Queremos bendecirte, Señor, bendecir tu palabra en este momento, Padre. Yo te pido, Señor, de que seas tú el que quites todo obstáculo, Señor, que quiera ponerse, Señor, en nosotros, para que no podamos, Señor, para que nosotros no podamos tener esta transmisión, Padre. Pero sé, mi Dios, de que tú eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que nos vas a ayudar, Padre. En este momento, ayúdanos, oh Dios mío. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, Señor, aquí conmigo, Señor, y allá con ustedes, para que nosotros podamos, Señor, comprender, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras almas, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos, Señor, pedimos que tú envíes esas unciones, Señor, apostólicas, proféticas, evangelísticas, Señor, magistral, pastoral, para que esta palabra quede, Señor, en nuestros corazones impregnada, Dios mío, y que haga una diferencia en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues esta preciosa tarde traemos un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia. También, hermanos, el tema de este día, ¿verdad? Espero que lo puedan ver allí en sus pantallas y que ustedes puedan, ¿verdad? Verlo allí. Dices, aprendiendo de las derrotas. Gloria a Dios. Hermano, mire que en el transcurso de la vida, ¿verdad? Va a haber momentos en los cuales nosotros nos enfrentemos, ¿verdad? A cosas como no solo éxitos, sino que también derrotas, ¿verdad? Yo sé que todos hemos pasado por momentos también de derrotas o sentirse como fracasado, ¿verdad? O sentir una derrota. La vida es así, pero tenemos que aprender qué hacer en los momentos así, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales, hermanos, podemos pasar a eso. En esos momentos de derrotas, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña y nos da muchos ejemplos de ello, y por eso vamos a estar hablando un poco de eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos y cómo aprendemos? Mire, hay una versión, hay una frase de alguien que dice, ¿verdad?, que se aprende más de las derrotas que de los de éxito, ¿verdad?, que llegar a la meta. Y eso pues tal vez tiene tiene un sentido en el cual cuando nosotros alcanzamos una victoria, ¿verdad?, no miramos cómo fue el camino, sino que la alegría de la victoria siempre nos deja a nosotros, ¿verdad?, no nos deja ver los errores o tal vez los pequeños errores que cometimos en el transcurso de llegar a la victoria. Entonces, cuando yo miraba esto, hermanos, y es muy cierto que la alegría de la victoria, aunque tú hayas visto un error, como que no te deja corregirlo, pero la derrota, hermanos, cuando hay una derrota, te da el tiempo para decir qué pasó, para examinar y decir qué es lo que pasó, por qué yo fracasé. Entonces, hermanos, todos estamos expuestos a estos momentos,
pero con la ayuda del Señor nosotros podemos seguir adelante. Gloria a Dios. Mire que a veces las derrotas son muy dolorosas, pero en el Señor, hermano, el Señor nos levanta y el Señor nos pone de nuevo, ¿verdad?, en el camino para rectificar esos puntos o esos pequeños errores que tal vez cometimos y no cometerlos de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aprendiendo de la derrota, de las derrotas. Aprendamos. No se ha terminado nada. Aprendamos de eso. Y para eso quiero que me acompañen. Vamos a ir al libro de Josué. En el libro de Josué, hermanos, sabemos nosotros, y yo sé que usted conoce las historias, la historia de Josué. Josué siendo un hombre, siendo un guerrero del Señor, siendo que el Señor le dio tanta victoria, siendo que él hizo tanto, hermano, conquistó tanto la tierra prometida. Pero, hermano, cometió un error. Y eso es lo que ahora quiero que veamos y aprendamos. Porque todo, hermano, mire, todo lo que el pueblo de Dios sufrió en el camino hacia la tierra prometida es un ejemplo para nosotros, viene a ser un ejemplo para nosotros y que aprendamos nosotros, dice el apóstol. Esta es una enseñanza por espejo de aquello que le pasó a alguien más, usted pueda aprender y usted pueda, hermanos, corregir el error que tal vez el otro cometió para que usted, hermanos, tenga victoria. Gloria a Dios. Entonces, mire, quiero que veamos en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 4. Tal vez ustedes lo puedan ver desde ahí en las pantallas, pero si no, miremos en un libro de Josué, capítulo 7, versículo 4, dice así: así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos nosotros, y yo sé que usted conoce la historia, ¿verdad? Jai era un pueblo pequeño. Jai era un pueblo que era la segunda batalla que Josué iba a librar, la segunda batalla que pueblo cercano que Josué tenía que conquistar, pero era un pueblo pequeño. Hermanos, ellos venían de una victoria, una gran victoria. Por cierto, sé que todos conocemos la historia de Jericó y todos sabemos la historia de los muros de Jericó, que era, se puede decir, impenetrante. Ellos sentían que nadie podía entrar a esas murallas, pero había un Dios poderoso que venía con el pueblo de Israel, el cual, hermanos, no le importaba qué tan anchas o qué tan fuertes eran las murallas. Para el Señor Jesús, para nuestro Dios, hermanos, no hay muralla que pueda, hermanos, detenernos, porque el Señor está con nosotros. Entonces el Señor le mostró a Josué. Vamos aquí, mis hermanos, cómo el Señor, hermanos, tuvieron, si les da una victoria y vienen de una victoria, ahora les toca, hermanos, venir a otra pelea, pero con un pueblo que es mucho menor. Y dice aquí que fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo. Así dice la versión, es la versión Reina Valera contemporánea. Dice, no solo fueron derrotados, sino que les tocó salir huyendo. Hermano, hay momentos en los cuales tal vez te va a tocar salir huyendo, pero tienes que aprender de esos errores. Gloria a Dios. Mire, quiero que veamos acá un verso atrás, ¿verdad? Un capítulo atrás, en el verso 20, Josué capítulo 6, verso 20, dice así: el pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Gloria a Dios. Esta es, hermanos, la batalla que tuvieron con Jericó. Hermanos, un pueblo más grande, un pueblo amurallado, un pueblo que no creían, hermano. Mire, el mundo conocido, aún los de Jericó, hermano, no pensaban que ese pueblo que había salido de Egipto, que no era un pueblo de batalla, los iba a derrotar. Pero, hermano, cuando mandan a los espías,
hermano, mandaron a unos espías a investigar, a espiar qué estaba haciendo el pueblo. Ellos se dieron cuenta, hermano, de que ellos tenían temor. Pero aquí, hermano, el Señor les dio esa gran victoria. El Señor les dio esa victoria. Y mire, y por eso le digo yo, le decía al principio, cuando viene la victoria, ellos tal vez vieron algún error que cometió algo, pero la felicidad de la victoria no lo dejó rectificar. Pero en este momento, hermanos, y después de conquistar esto, les tocó salir. Entonces, hermanos, esa es una gran victoria. Dios te quiere dar victorias, pero tenemos que aprender, hermanos, que en un momento que el Señor permita que usted y yo pasemos una derrota, es para mostrarnos algo, hermano. Entonces, si usted ha pasado alguna derrota, hermano, es porque el Señor quiso mostrarle algo, y quiero que veamos más adelante. Por eso quiero ir un poco más rápido para llegar a un punto que quiero llegar. Dice aquí, mira lo que dice Cantares 2:15, mira lo que dice: cazadnos las obras pequeñas, que arruinan las viñas, pues vuestra viña está en flor. Entonces, hermano, yo sé que todos estos libros casi siempre hablan de la amada y todo eso, pero mire, en la victoria usted no puede ver esos pequeños errorcitos. Cuando usted tiene victorias, usted no puede ver esos pequeños errores, y esos pequeños errores se van acumulando. Aquí lo menciona la Biblia como zorritas pequeñas. Y dice que arruinan las viñas cuando están en flor. Entonces, cuando nosotros venimos de victoria, hermanos, y dejamos sobrepasar esos pequeños errores, va a haber un momento en el cual esos pequeños errores que nunca rectificamos nos van a cobrar, hermanos, a nosotros, nos van a cobrar un peso, porque han estado ahí y no lo hemos sacado. Incluso, hermanos, aún en el matrimonio, ¿verdad? Hay matrimonios en los cuales hay pequeñas zorras, hay pequeños problemitas que se están acumulando ahí, ¿verdad? Y como decimos, no, pues a la larga tenemos felicidad, estamos bien, y no dejan, hermanos, y dejan esos pequeños errores y no atacan ese error. ¿Por qué? Porque a la larga están felices, pero tenemos que aprender, porque no va a haber una pelea, hermanos, o una discusión sin una razón. Entonces tenemos que ver nosotros poco a poco en nuestras vidas, aún en nuestra vida, hermanos, matrimonial, por qué se encuentran, ¿verdad?, esas batallas y qué error cometimos. Este error ya lo cometí, ya lo vi, lo voy a sacar, voy a aprender de este error. Tal vez pasé una autoridad, o tal vez no pasé la autoridad, sino que me sobrepuse a la autoridad. Mire cómo cabeza de familia, qué importante es esto. Tenemos que aprender que esos pequeños errores, si nosotros no los rectificamos, a la larga nos van a cobrar una factura. Entonces, por eso dice, en la victoria, qué difícil es reconocer nuestros errores, pero en las derrotas, ¿verdad?, nos ponemos a pensar nosotros y decimos en qué fallé. Entonces, hermanos, hay que aprender de eso. Aprendamos, y si es necesario que alguien nos case, porque fíjense que también en las victorias nosotros no miramos, es necesario que otro, aquí dice casarnos las horas. Fíjense que a veces es necesario que alguien que esté afuera nos enseñe el error que cometimos. Nos enseñe, que dice, mira, empezaste mal o hiciste esto, y así nosotros poder rectificar, porque es bien difícil. A veces, hermano, nos cuesta a nosotros solo examinarnos, pero si hay alguien más que está ahí viendo, nos puede examinar y se nos haría más fácil. Gloria a Dios. Pero sigamos viendo, hermano, quiero que sigamos viendo, ¿verdad?, el libro de Josué, en el cual vamos a aprender mucho de él. Fíjese que una de las cosas, uno de los errores que el pueblo de Israel cometió en esta derrota, hermano, fue esto, y es menospreciar. No menosprecies a tu adversario. Hermano, cualquier adversario es peligroso, ¿verdad? No menospreciemos al adversario. El pueblo de Israel, hermano, como que menospreció a ese adversario, y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, hermano, yo he visto a personas que
como que dicen, no sé si usted lo ha visto, que se venga el diablo, que lo vamos a derrotar, el diablo está derrotado, que podemos con él, y todo eso, mira hermano, tiene mucha razón, el diablo está derrotado, pero a veces hermanos lo subestimamos y pensamos que es un enemigo, ¿verdad?, fácil de vencer, y mientras la palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra espíritus, dice que gobiernan este mundo. Entonces, hermano, hay poderes, hay adversarios poderosos, y no podemos nosotros confiarnos, decir, no, ya lo vencí, el Señor ya venció, me dio la victoria. Claro que sí, pero tenemos que no menospreciemos a Él. Mire, esto ha pasado, yo no sé si usted ha visto, aún hermanos hay personas en el deporte del boxeo, que en el pesaje, hermanos, hay uno que empieza a menospreciar al otro y te voy a vencer y te voy a ganar, pero cuando ya está en la pelea, hermanos, sale todo al revés. ¿Por qué? Porque aquel se confió, porque aquel menospreció, lo vio y midió su fuerza sin antes, ¿verdad? Porque mire lo que pasó aquí en este capítulo, volvemos al capítulo 7, versículo 3, dice que cuando regresaron, dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue, basta con que llevemos, con que vayan 2,000 o 3,000 hombres, ellos podrán derrotar a Jai, porque los de ahí son pocos. Gloria a Dios. Mire cómo es esto. Desde allí, hermanos, los espías que envía Josué llegaron con un informe equivocado. Tal vez no equivocado, sino que sí son pocos, pero tal vez nunca los vieron pelear. Tal vez dijeron, son poquitos, nosotros somos muchos más, y yo sé que con 2,000 o 3,000 vamos a vencer. Hermano, menospreciaron un pueblo, menospreciaron a esa gente. Nunca sabían ellos qué tipo de guerreros tenía ese pueblo. Y llegan con hermano, con este informe. Por eso es necesario, hermano, saber cómo, ¿verdad?, nuestro adversario trabaja. Y no dejarnos llevar, ¿verdad? Decir, no te preocupes, ya todo va a pasar, o haz esto y vas a tener la victoria. Pero no, hermano, dice, con 3,000 hombres, vamos con 3,000 hombres. Y Josué se confió. Hermano, no podemos confiarnos en el camino en el que vamos, en la conquista que tenemos que hacer. No podemos confiarnos, hermano. Mire, estos hombres se confiaron, y yo pienso que como estos hombres tal vez tomaron ellos la victoria que el Señor les dio, la tomaron como que ellos habían tomado la victoria. Dijeron, ya vencimos al más grande, ya vencimos al poderoso, no hombre, lo vamos a pasar como nada. Hermano, no podemos menospreciar. Siempre que vaya usted a la batalla, vaya con la mente de que usted va a contratar con el enemigo, usted va a luchar con el enemigo, no se confíe. Hermano, eso le pasó a Josué, se confió Josué, hermano, y dijo, bueno, está bien, sí, no son muchos, lleven a 3,000, ya que con 2,000 los vencemos, llévense a 3,000. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no podemos hacer eso. Por eso vimos en el verso que leímos, que les tocó a esos 3,000 se derrotaron, y no solo se derrotaron, sino que les tocó salir huyendo. Mire qué vergüenza. No solo fueron derrotados, sino que les tocó salir huyendo de aquel pueblo pequeño, de aquel pueblo poco, de aquellos que los iban a vencer rápidamente, les tocó salir huyendo. Entonces, hermano, eso es lo que no podemos hacer. Nuestro adversario, hermano, se llama el diablo, y él tiene el dominio de este mundo. Así es de que usted, cuando necesite luchar contra él, vaya con las fuerzas del Señor. Es más, el Señor nos dice resistirlo. Él no dice vayan a luchar, pero cuando les toque, resistan. Entonces, hermano, tenemos un enemigo que es peligroso y no podemos nosotros menospreciarlo. Vamos, hermanos, con la fuerza del Señor, y con esa fuerza lo venceremos. Gloria a Dios. Mire aquí,
gloria a Dios, el informe de aquellas personas. Pero mire en el verso 6, en el capítulo 6, verso 3, dice aquí, pero todos tus guerreros, mire cómo es, tenemos que saber a quién escuchar, porque Josué, la Biblia no me dice que preguntó, vamos a ir contra Jai, si te das cuenta, sino que ellos seguían, es que nos toca conquistar, vamos al otro. A veces, hermanos, nos metemos a una lucha en la cual todavía no es nuestro tiempo, a una batalla que el Señor ya quiere darnos la victoria, pero nos vamos sin consultar al Señor, porque el Señor ya había dicho que iba a dar una victoria y que les iba a dar victorias, pero tenemos que consultar y preguntar, porque mire, en el verso que leímos del capítulo 7, le aconsejaron a Josué, Josué, no mandes a todo el pueblo, ¿para qué los cansas? Mire, hermano, pero en el verso 6, cuando iba contra Jericó, mire la recomendación de Dios, dice aquí, pero todos tus guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día durante 6 días. Gloria a Dios. Mire cómo es la estrategia de Dios. Dios no le dijo, yo te voy a dar la victoria, Josué, no canses al pueblo, solo llévate unos cuantos, porque yo te voy a dar la victoria. No, el Señor, la recomendación de Dios para Josué fue, lleva a todo el pueblo. Pero la recomendación de los compañeros de Josué fue, lleva 2,000 o 3,000. Hermanos, el Señor le dijo a él, llévalos todos. Llévalos todos. No, dice, pero todos tus guerreros. Hermano, solo ahí puedo ver, no, si el Señor ya sabía que les iba a dar la victoria, ya se lo había dicho a Josué, ¿por qué los tenía que llevar a todos? Ahora bien, ¿por qué los otros, si ni siquiera habían consultado a Jehová, por qué se sintieron tan fuertes de decir, no, manda 3,000? Entonces, hermano, hagamos la recomendación de Dios. Si el Señor dice, vayan todos, todos. Gloria a Dios. Entonces, mire, hay ocasiones en las cuales el Señor, y yo sé que ustedes que leen la Biblia ya saben, en el libro de los jueces encontramos a Gedeón, que el Señor dijo, son muchos, y le quitó, hermanos, porque él sabía que le iba a dar la victoria. Pero a Josué le dijo, vayan todos. Hermano, entonces mire la diferencia. Dios sabe cómo te va a dar la victoria. Consulta a Dios. Es lo que tenemos que hacer. No te dejes llevar por lo que te digan los demás. Consulta a Dios. Hermano, el primer error que cometió Josué, menospreciar al enemigo por el consejo de los espías. Entonces, consulta a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Consultar a Dios. Hermano, el que consulta a Dios antes de ir a la victoria, el Señor le dice, te la doy, y va a ir, hermanos, más seguro. Y si el Señor dice que vayan todos, ponga a todos a orar, ponga a todos a ayunar. Entonces, todos. Entonces, aquí, hermanos, ese fue uno de los errores que cometió Josué. No consultar y dejarse llevar por la estrategia humana y no la estrategia de Dios. Porque aún Josué hubiera dicho, no, pues si el Señor me dijo que fuéramos todos, vamos todos. Tal vez, ¿verdad? El Señor permitió que Josué, o lo dejó para enseñarle algo, para enseñarle que la victoria está segura si el Señor va con nosotros. Hermano, la victoria está completamente segura si Dios ya te la ha dado. Pero si no has escuchado, el Señor no te ha dado la victoria, puede ser que puedas tener derrota y puedas salir bien. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aprendamos que con el Señor sí está la victoria. Gloria a Dios. Mira aquí, no confíes en tus fuerzas. Hermano, esto es importante. No confiemos en nuestras fuerzas, porque esos espías, como yo les dije, tal vez ellos confiaron y dijeron, no, ya lo vencimos, ya vencimos a ese pueblo, somos fuertes, somos guerreros y vamos a ir contra ellos, podemos hacerlo. Hermano, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Todopoderoso. Cada vez que vayamos a una batalla, vamos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Mire lo que dice aquí. Josué, hijo de Nun, llama a los sacerdotes. Mire lo que Dios le estaba diciendo. En el capítulo 6, en el verso 6, el Señor le da la instrucción
a Josué para ir a la victoria y le dice: Josué, hijo de Nun, llama a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, no, ellos no vencieron a Jericó con sus fuerzas. La presencia de Dios iba con ellos porque ellos llevaban el arca del pacto, que simboliza la misma presencia de Dios. Hermano, ellos iban tan seguros porque la misma presencia de Dios iba adelante. Mire, dice, que vayan adelante, hermano. Dice, que vayan adelante tocando el arca del pacto. La presencia de Dios tiene que ir adelante de nosotros, porque solo así tenemos la victoria segura, hermanos. Y eso no pudieron ver los espías. Ellos no vieron, hermanos, lo espiritual. Ellos no vieron que ahí se vio involucrados sacerdotes, trompetas. Ellos no vieron eso, sino que ellos vieron que los muros cayeron y que ellos llegaron a pelear y que vencieron y sintieron: somos fuertes, somos guerreros. Por eso a este otro pueblo lo vamos a vencer rápidamente. Hermano, mire, el que sabe que no es con sus fuerzas, no se jacta de sus victorias. Y si tú te jactas de tus victorias, hermano, tal vez el Señor no te la ha dado. Porque mire, el arca del pacto iba ahí delante. Y cuando leímos en el capítulo 7, los que huyeron iban solos. Hermano, no llevaban el arca. Ahí no dice: y llevaron el arca de Jehová, y no. Ellos iban solos. Por eso, si tú tratas de pelear tu batalla solo, puede ser que tengas una derrota. Entonces, hermano, el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, no vayas solo a la batalla. La batalla, hermano, se va con el Señor. Primeramente, el arca del pacto iba, hermanos, la presencia de Dios iba ahí. Entonces no había por qué perder. Pero cuando fueron contra Jai, fueron 2,000 y 3,000 personas, pero no hubo nada espiritual. No habían sacerdotes, no habían trompetas, no estaba el arca. Entonces, hermano, las batallas primero se ganan en lo espiritual y después lo material, hermano, es lo más fácil. Primero, luchemos de rodillas, hermano. Si tú tienes ahorita, hermano, yo no sé qué condición tienes, pero si tú tienes ahorita una batalla que pelear por tus hijos, por tu esposo o por cualquier otra cosa, por tu economía, por tu trabajo, por cualquier otra cosa, vence primero de rodillas, busca lo espiritual, porque cuando venga la batalla material, hermano, esa batalla estará vencida, será tuya la victoria, porque tú ya has peleado de rodillas, gloria a Dios. Entonces, hermano, un pueblo de rodillas, hay una frase que dice que un pueblo, dice, de rodillas es más fuerte que un pueblo de pie, ¿verdad? Entonces, en las rodillas tenemos la victoria. En la presencia de Dios está, hermano, la fuerza. No es con nuestras fuerzas, es con la fuerza, dice el Señor, porque no es con espadas ni con ejércitos, es con tu Santo Espíritu. Entonces, todo lo que pasa, todas las batallas materiales, hermano, que puedan llegar a tu vida, lúchalas primero en lo espiritual. Si ya la ganaste en lo espiritual, cuando ya llegues a enfrentarte al problema, solito se va a resolver, porque el Señor te ha dado la victoria. Gloria a Dios. Entonces, sigamos más adelante, hermanos, que no se acaba el tiempo. Dice: los errores traen pérdidas. Yo no sé si usted, pero yo he cometido errores, y cuando cometo errores, casi siempre se pagan y tengo pérdidas. Puede ser pérdidas económicas o pérdidas aún, hermano. Hay errores en los cuales te hace perder la vida. Gloria a Dios. Y eso, hermano, es tremendo. Fíjate que hay un anuncio que yo no sé si usted lo ha visto de la energía, ¿verdad? Dice: cuando estás podando un árbol, mira que los cables no estén, hermano, tan cercanos, porque en 3 segundos, dice, hay una ley de 3 segundos, puedes tú salvar. Dice, pero vale más, dice, que mejor llames primero o que lo hagas adecuadamente. Entonces, hermano, todos los errores, hermano, traen pérdidas. Mire lo que dice aquí en Josué 7:5. El error que ellos cometieron les trajo pérdidas. Y dice aquí: los habitantes de Jai
Ai mataron a 36 hombres y a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Gloria a Dios. Mire qué importante, como le digo, toda derrota o todo error, hermano, te va a traer una pérdida. Ellos cometieron el error de ir a pelear con sus fuerzas y salieron perdiendo 36 hombres. Dirá usted, pero no fue mucho la pérdida, llevan 3,000 y solo perdieron 36. Pero esos 36 hombres fueron pues tal vez 36 familias que se quedaron sin pago. Entonces, cualquier pérdida es pérdida. Cualquier pérdida es una pérdida. Y tienes que aprender de eso. Que los errores se pagan. Los errores se pagan. Las pérdidas traen, hermano, siempre desgracia. Entonces, miramos aquí cómo estos hombres, pero dice que el pueblo desfalleció. Mire qué importante es esto. Porque ellos venían con un ánimo muy fuerte después de que el Señor les diera la victoria con Jericó. Pero cuando ven que con un pueblo más pequeño, hermano, pierden, ellos se sintieron, su ánimo decayó. Y mire, no hay otra cosa más peligrosa que nosotros perdamos el ánimo. Porque una de las cosas en las cuales tú llevas la victoria segura es cuando estás seguro que vas a ganar. Cuando miras tú que en realidad cuando tu ánimo está, hermano, más fuerte. Pero dice que este ánimo todos desfallecieron y se escurrió como agua. Hermano, mire, el enemigo a veces ataca. Mire, el que está desanimado no tiene gozo. El que tiene victoria anda con un gozo. Pero el desanimado pierde el gozo. Y mire cómo es la estrategia aquí. Este pueblo los derrotó y les mató el gozo, les mató el ánimo. ¿Verdad? Les mató el ánimo. Hermano, y una persona desanimada no tiene fuerza, se le acaban las fuerzas. Hermano, aquí perdieron 36 personas, 36 guerreros perdieron acá porque lucharon con sus fuerzas. Y el ánimo del pueblo desfalleció. Eso es lo más importante. No solo perdieron, sino que el ánimo de todo el pueblo. Hermano, cuando no consultamos a Dios, puede ser que perdamos nuestro ánimo. Y perder nuestro ánimo, hermanos, nos va a traer consecuencias. Porque ya no tenemos, hermanos, el deseo de seguir adelante. Hermano, si tú te encuentras en este momento, tú que me ves ahí, tal vez te encuentras desanimado. Tal vez te encuentras, hermano, en un momento en los cuales tú dices, tuve pérdidas. Hermano, que en estos momentos de pandemia hay personas que han perdido, hermanos, sus negocios. Déjame decirte que el Señor puede levantar ese ánimo, que el Señor puede ayudar, pero déjame decirte, pero tienes que levantarte, porque aquí dice, perdieron y se desfallecieron. Si tu ánimo, hermano, si tú crees que ya no puedes seguir adelante, déjame decirte que hay un Dios que te va a levantar y que te va a ayudar para seguir adelante. Que no desfallezca ese ánimo. Tal vez perdiste, sí, ya perdiste, pero el Señor te quiere levantar. El Señor no quiere que quedes con un ánimo caído. El Señor quiere que tú obtengas una victoria en Él. Pero esto es solo en Él, no con tus fuerzas. Tal vez están diciendo, no, pero es que ya no hay esperanza, ya mi negocio sí ya está cerrado. El Señor puede levantarte de una o de otra manera. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso es verdadero. Pero sigamos más adelante. Mire lo que dice aquí. Josué 7:10. Mire lo que dice aquí. El Señor respondió a Josué. Mire, cuando uno está desanimado, puede ser que aún nosotros preguntemos o aún nosotros, hermanos, confrontemos a Dios. Porque Josué, aquí en unos versos atrás, dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nos derrotaron? Mejor nos hubiéramos quedado. Y el pueblo, como estaba desfallecido, como el pueblo no tenía ánimo, hermanos, pasó esto. Como el pueblo no tenía ánimo, estaba ahí este pueblo, hermanos, renegando.
Pero mira lo que el Señor le dice. El Señor respondió a Josué: ¿por qué estás en rostro en el suelo? Levántate. Gloria a Dios. Hermano, si tal vez tú tienes tu rostro en el suelo en este momento, el Señor te dice: levántate. El Señor dice: ¿qué estás haciendo ahí? Levántate. El Señor quiere levantarte. Hermano, si has perdido el ánimo, si has perdido, hermano, la esperanza en algo, el Señor dice: levántate. Levántate. Sí cometiste un error, sí cometiste una derrota, pero levántate. El Señor quiere que nosotros nos levantemos. Y por eso le dice a Josué: levántate, levántate. ¿Verdad? Y que a veces cuando estamos en situaciones difíciles y otro dice: no, pero levántate. Pero cuando es el Señor que a ti te dice: levántate, hermano, tienes que levantarte, porque el Señor va a hacer algo en tu vida. Gloria a Dios. Dice: el pecado te trae derrota. Aleluya. Yo sé que usted ya conoce más o menos esta historia, por eso, ¿verdad?, la estamos viendo así rápidamente. El pecado, hermanos, es algo que nos va a traer siempre la derrota. El pecado, hermanos, es el inicio para una derrota. ¿Por qué? Porque el Señor no puede habitar donde hay pecado. Miren lo que dice aquí: Israel ha pecado. Le dice a Josué primero: levántate, te voy a enseñar, levántate. Mira, Israel ha pecado, aleluya, ha quebrantado el pacto que yo le ordené. Además, ha tomado lo que le prohibió tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Gloria a Dios. Mire qué difícil es cuando uno tal vez dice, ¿verdad?, como Josué ahí estaba diciendo: ¿por qué fuimos derrotados? Y el Señor dice: no, mira, levántate de ahí. Lo que pasa es de que Israel ha pecado. Y no solo ha pecado, ha tomado de lo que no es de él. Gloria a Dios. Y ha guardado, y dice, y a lo robado lo ha metido y lo ha guardado en sus pertenencias, lo robado. Mira lo que había pasado. Yo sé que usted ya sabe la historia de Acán. Hermanos, el Señor había dado una orden. La orden era: todo lo que estaba en Jericó será quemado, no tomarán nada, no dejarán vivo a nadie, no van a tomar nada. Entonces, hermanos, esa era la orden de Dios era esa. Y mire, fue la victoria y nadie notó que un hombre había tomado de eso. Nadie notó que acá había visto un manto babilónico. Dice: mire, y ahí hay una gran enseñanza, hermano. Cuidado con los mantos babilónicos. Cuidado con aquello que era preciado, porque dice que también era una barra de oro, un lingote de oro. Y él, para que no lo viera, lo entierra dentro de su casa. Mire, por eso, hermano, el pecado cuando se entierra, cuando se oculta dentro de casa, hermano, es peligroso, porque eso va a traer ruina. Porque eso, hermano, tarde o temprano tiene que salir a la luz. Y si tú, hermano, lo tienes guardado ahí, puede ser que eso te traiga, hermano, la derrota. Por eso es bien difícil, hermano, como cabezas de familia. Miremos y estemos, hermanos, se puede decir, alerta con aquello que está en nuestros hogares. Porque puede ser que haya algo que no le agrada al Señor, pero está ahí. Y nosotros lo tenemos escondidito ahí. Gloria a Dios, hermano, y por eso todo pecado te va a traer derrota. Y mira, aquí era un hombre. Y ese hombre, por la falta de ese hombre, todo el pueblo, hermano, fue afectado. Por eso limpiemos nuestras vidas, ayudemos, hermano. Nosotros no somos esclavos del pecado, nosotros somos libres en el Señor. Que no nos atraigan las cosas, porque mire, a él le atrajo ese manto. Hermano, echemos fuera todo aquello. Hermano, si hay algo que todavía te atrae del mundo, pídele al Señor que te quite ese deseo, porque ese manto era muy lindo y lo atrajo y lo convirtió, hermano, aún en ladrón, porque ahí dice: ha robado. Gloria a Dios. Y mire, ¿a quién le robó? ¿Usted a quién cree que le robó? ¿Por qué? Porque así iban a conquistar.
Pero eso, todo eso que tenía ahí, no tenía que tocarlo. Si había una orden de Dios que no lo tocaran, era porque el Señor quería que todo lo quemara. Y ellos lo tomaron. Hermano, a veces nosotros, dice la palabra de Dios, ¿en qué te hemos robado? Si se acuerdan, Malaquías 3:10. Y el Señor, ¿qué le responde? En vuestros diezmos y nuestras ofrendas tomamos algo que no es nuestro. Cuando tú tomas algo que no es tuyo, eso se llama robo. Y ellos cometieron ese robo, porque ese botín no era para ellos. Y mira, hermano, a veces nosotros tomamos cosas fuera de tiempo. Porque si este personaje acá, hermano, hubiera esperado un poco más, el Señor le iba a dar más. Pero porque lo atrajo, ese manto lo envolvió, eso hermoso, hermano, él perdió su vida, no solo él, gloria a Dios. Entonces, hermano, es importante, saquemos todo pecado para obtener la victoria, porque la derrota está, hermano, cuando el pecado está en nuestras vidas. Hermano, y por eso es que difícil es, hermano, los hogares mixtos, ¿verdad? Porque llega el hermano, llega la hermana del culto, y llega a su casa gozosa y encuentra un desorden en su casa. Es bien difícil, hermano, ¿verdad? Por eso orémosle al Señor. Hay unas batallas ahí. Si hay lugares mixtos, hay siempre batallas. Luchemos de rodillas, pidamos, reclamemos, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame, hermano. Entonces, porque puede haber un pecado que nos va a dañar ahí. Entonces, en el nombre del Señor, todos aquellos que tienen esas batallas de hogares mixtos, hermano, que el Señor les dé fuerzas y que sigan adelante, gloria a Dios, porque el pecado puede atraer desgracia a tu casa, gloria a Dios. Porque mire, sigamos viendo más acá. Dice en Josué 7:12, dice, porque esos son los hijos de Israel, no podrán vencer a sus enemigos. Es más, dice, cuando se enfrenten a ellos huirán, y han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, dice, ellos están pecando, dice, y por eso ellos no tienen nunca van a vencer, no podrán vencer, dice esta versión. Entonces, hermano, es bien difícil, acariciando, teniendo el pecado escondido, no vamos a poder vencer. Hermano, si tú tal vez has estado de derrota en derrota, cuando la palabra del Señor a nosotros dice que ustedes van a ir de victoria en victoria, pero tú estás haciendo todo lo contrario, examina tu vida. No vaya a ser, hermano, que haya algún pecado que te está yendo, haciendo que tú vayas en derrota tras derrota. Dice, y si ustedes no quitan ese pecado, dice, ya no van a saber de mí. Aleluya. Y eso es lo más triste, que por la acariciar el pecado, el Señor se aleje de nosotros. Y yo hablaba el domingo, que cuando se aleja el Espíritu Santo, se aleja de nosotros. Entonces, hermano, el pecado hace que la presencia de Dios se aleje en tu vida, se aleje en tu casa, se aleje en lo que tú emprendas. ¿Por qué? Porque hay un pecado. Pero se quita, tenemos que reprender el pecado. Tenemos, hermanos, que luchar, hermano, con nuestras vidas, buscar, estar atento y saber, hermanos, dónde está el pecado, porque solo así nosotros vamos a poder tener esa victoria. Pero mientras, mira lo que dice, mientras ellos estaban en maldición, pero nosotros, hermanos, toda maldición fue pagada en la cruz del Calvario, y por eso todo pecado que tal vez nos está haciendo una derrota, hermano, examine, porque el Señor manda, y más adelante, usted lo puede leer, no lo vamos a leer porque es mucho, más adelante el Señor se lleva al pueblo, gloria a Dios, el Señor dice, examina al pueblo, gloria a Dios. Y mire, hay unas llaves de la victoria, y vamos a ver una de ellas, hay muchas más, no solo las que vamos a ver ahorita, hay muchas más, pero hay unas llaves, hermano, que te pueden llevar a la victoria. Una de ellas, ¿verdad? Y es tan importante. Ese es lo que dice aquí. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios, la confesión. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos que confesar el pecado si nosotros lo tenemos. Hermano, si usted confiesa el pecado que hay en su vida, o que puede que lo alcanzó, el Señor es fiel y justo y te perdona. Y cuando el Señor te perdona, te devuelve, hermanos, esas victorias que tú tienes que tener en el Señor. Entonces, es importante esto. Confesemos nuestro pecado. Dios ya lo sabe. Hermano, no puedes engañar a Dios. ¿Quieres victoria en tu vida? Desecha el pecado. ¿Cómo desechas el pecado? Confesándolo. Hermano, mire, cuando usted confiesa el pecado, el Señor nunca más se acuerda de él. Porque nosotros a veces nosotros mismos decimos, pero yo pequé en tal lado y nos acordamos. Pero cuando el Señor te confiesas el pecado y Él te limpia de pecado, agarra ese pecado y lo envía al fondo de la mar y nunca más se acuerda de Él. Así es nuestro Dios y te da la victoria. Entonces, una de las llaves las cuales usted va a tener la victoria se llama confesión. Gloria a Dios. Vamos a ir un poco más rápido porque ya se acaba el tiempo, pero yo sé que usted conoce la historia. El Señor dice, ve y pero vamos a poner este otro verso, dice aquí, en Josué 7:13, lo vamos a leer. Así que dice, levántate y consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Gloria a Dios. Esto se llama examinar. Eso se llama, hermanos, examinar. El Señor dijo, bueno, purifíquense porque hay una maldición y yo mañana voy a examinar al pueblo. Y todos sabemos que Josué, ¿verdad? Eso usted lo puede ver en el verso, hermanos, en el verso 14, del verso, ahí lo puse, del 14 al 26, no lo quise leer porque está muy largo, pero hermano, examinaron al pueblo, dice que llegaron por tribus, y el Señor señaló una tribu, y después señaló por familias, hasta llegar a la familia de aquel hombre, Acán, y todos saben cómo terminó, ¿verdad? Hubo una gran pérdida ahí, porque él perdió su familia, lo apedraron, hermano. Entonces eso fue una gran derrota. ¿Pero por qué? Porque él abrazó el pecado. Entonces, hermanos, la otra llave es examinar. Examine su casa, examine su vida, mire qué está pasando, hay algo que puede estar sucediendo, y cuando usted lo detecte, ¿verdad? Primero mire su casa, mire alrededor, mire a sus hijos, mire usted, y cuando detecte ese error, deséchelo de su hogar, sáquelo de ese lugar, porque solo así usted va a obtener la victoria. Por eso dice, si nosotros no desechamos esto, vamos a seguir en derrota. Hermano, y todos saben, léalo ahí, Josué 7, 14 al 26, ahí está la historia de cómo se enteraron, hermano, dónde estaba el pecado y cómo ellos fueron desechando el pecado. Gloria a Dios. Mire lo que dice este otro pasaje. Dice, donde fuiste derrotado, el Señor te dará la victoria. Gloria a Dios, hermano. Donde tú fuiste derrotado, el Señor te da la victoria. Pero tienes primero que limpiarte, purificarte. Primero tienes que examinarte, ver qué está pasando. Hermano, mire, si usted ha sido derrotado en cualquier ámbito, mire lo que dice aquí ya en el siguiente capítulo, en el verso 8, 1 y 2, dice, y el Señor le dijo a Josué, tú no temas ni desmayes, levántate contigo y toda la gente de guerra y prepárense para atacar a Jai, porque yo te he entregado a su rey y a su pueblo, y su ciudad y su tierra, tú vencerás y harás con Jai, con su rey, lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey, solo que ahora será para ustedes los despojos, lo mismo que sus bestias, pero pon detrás, gloria a Dios, dice aquí, dice aquí, sus despojos, de lo mismo que sus bestias, pero pon detrás de la ciudad con gente emboscada.
Gloria a Dios. Y yo sé que también conoce la historia. Pero entonces, hermano, mire, el Señor le dijo, ahora yo te voy a dar la victoria. Y mire, Él no le dijo, ahora solo lleva otros 2000. No, Él dijo, toda la gente. Es necesario, hermano, que ir con todo. Cuando tú vas a una guerra, ve con todo, que si el Señor, hermano, está contigo, Él te va a dar la victoria. Pero que cuando dependa de ti, tienes que hacer con todo. Ve con todos los hombres. Hermano, mire, el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel que si se purificaba. Le estaba enseñando al pueblo de Israel de que si ellos le eran fieles, Él les daba la victoria. Ya habían sacado el pecado. Ya habían desenterrado lo que habían encontrado. Dice, es más, hay unas versiones que dice, sacaron el anatema. Y el anatema es lo maldito. Sacaron de la tienda de aquel hombre, sacaron lo maldito, sacaron el pecado. Y juntamente con él lo pelearon. Entonces, hermanos, mire qué pérdida, qué pasó aquí. Pero ya ahora que ellos ya habían sacado eso, el Señor dice, ya ahora se purificaron, sacaron el pecado, ahora yo te doy la victoria. Ahora vas a ir de nuevo y ahora vas a hacer las cosas diferentes porque yo te daré la victoria. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros nos purificamos, cuando nosotros confrontamos el pecado, cuando nosotros limpiamos nuestros corazones, el Señor nos da la victoria. Y mire, donde fuiste derrotado, el Señor te da la victoria. Hay momentos, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, en los cuales ha tenido un fracaso en un lugar, pero el Señor lo bendice nuevamente y dice, ahora te lo voy a dar. Y usted llega al mismo punto, llega con el mismo problema o llega con la misma persona, pero ahora usted va diferente. Usted va con las fuerzas del Señor y el Señor le da la victoria. Gloria a Dios. Y eso es lindo, hermano, que decir, bueno, un día se rieron de mí. Un día este pueblo, yo me imagino que este pueblo había dicho, ahí viene otra vez Israel, pues ahora sí, los vamos a perseguir y no solo vamos a matar a 36, sino que los vamos a matar a todos. ¿Por qué? Porque había un pueblo confiado. Porque había un pueblo, de igual manera como los derrotamos la vez pasada, así los vamos a derrotar esta vez. Lo que no sabían, que esta vez iba la presencia de Dios con ese pueblo. Hermano, tu adversario no sabe que cuando tú te purificas, tu adversario no sabe que cuando tú vas con las fuerzas del Señor, no puede hacer nada. Y si algún día te han derrotado en un lugar, ahí el Señor dice, ahora vas a ir con mis fuerzas. El Señor te quiere dar la victoria. Diga amén ahí donde está usted. El Señor le va a dar la victoria. Déjeme mandarle palabras de bendición. Si usted está pasando momentos que tal vez se siente derrotado, ahí donde tú te sentiste derrotado, el Señor te va a dar la victoria. Si es en algún trabajo, si es algún negocio que perdiste, si es algo que hiciste, o si tú crees, hermano, que estás perdiendo a tu familia, que tu familia no tiene nada de Dios, ahí el Señor se va a glorificar. Pero tú tienes primero que examinar tu vida y pelear las victorias en el Señor. Dobla rodillas, conságrate al Señor y así obtendremos esa victoria. Gloria a Dios. Voy a terminar con esto, hermanos. Mire lo que dice, las llaves de la victoria. Solo les voy a dar unas, ¿verdad? Hay muchas más. Dice, la presencia del Señor. Hermanos, el pueblo salió a pelear sin consultar a Dios y no llevaban la presencia de Dios. Y fue la derrota. Pero cuando fueron con la presencia del Señor, obtuvieron victoria. La presencia del Señor a ti te va a traer victorias. Gloria a Dios. Dice, no es con nuestras fuerzas. Aprende, hermano, que por muy grande que seas, por muy estudiado que seas, por mucho esfuerzo que tú hagas, si al Señor, si vas con tus fuerzas y no con las fuerzas del Señor, puedes tener alguna derrota. Pero si vas con las fuerzas que te da el Señor, obtendrás victorias. Gloria a Dios. Pedir revelación, hermano. Cuando algo malo suceda, cuando haya habido una derrota, examinémonos. Es el momento de examinar qué pasó, dónde fallé, ¿verdad? Así como lo hizo el pueblo de Israel. Y el Señor te va a decir qué es lo que hagas.
El Señor te va a dar. Es más, si tú le pides revelación del Señor, ¿cómo fallé? El Señor te puede dar, así como le dijo al pueblo de Israel, es que hay un anatema, es que hay algo robado dentro del pueblo. Te va a decir el Señor, es que hiciste esto, o es que permitiste esto, o es que hiciste algo así. Entonces pidamos la revelación, porque solo así obtendremos esa victoria. El Señor te va a revelar y entonces tú vas a poder actuar. Gloria a Dios. Confrontar el pecado. Si el Señor ya te dijo, este es el pecado, confróntalo y sácalo, porque solo así vas a obtener victoria. Confronta ese pecado. Si ya sabieron, el pueblo de Israel supo cuál era el pecado, van, lo confrontan, lo agarran y lo expulsan. Hermano, el pecado tiene que salir de nuestras vidas para obtener la victoria. Gloria a Dios. Purificación. Después que sacan al pueblo, el pueblo queda purificado. Hermano, si ya sacaste ese pecado, mantente así. Mire, dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces mantengamos, estemos vigilantes, que no caigamos. Gloria a Dios, vigilemos. El que esté, dice, por eso la palabra dice, el que es santo, santifíquese más todavía. Porque si usted se santifica, se purifica para el Señor, victorias vendrán a su vida. Gloria a Dios. Dice aquí, levantarse. Hermano, si has sufrido una derrota, levántate. El Señor no te quiere ahí. Por eso a Josué le dijo, levántate. ¿Verdad? Porque a veces nosotros fracasamos en algo y nos tiramos a llorar, pero el Señor le dijo a Josué, levántate de allí. Hermano, si estás pasando un momento difícil en este momento, yo te digo, levántate. Es momento de levantarte, es momento que tengas la victoria, pero levántate. Pero no te levantes con tus fuerzas, levántate con las fuerzas del Señor. Gloria a Dios. Y la última dice, la obediencia. La obediencia atrae bendición. Si tú obedeces, el Señor te va a bendecir. Porque el Señor ahí le dijo, y yo sé que usted lo puede ver, hermanos, más adelante, el Señor le dio la estrategia y ellos lo hicieron exactamente como Dios lo hizo, como Dios les dijo. Hicieron una emboscada y yo sé que usted ya sabe la historia, pero ellos obtuvieron la victoria. Hermanos, aprendieron de un error. Hagamos eso, aprendamos de los errores. Los errores van a ser una bendición después. Después usted dice, el Señor permitió que yo pasara esa derrota porque quería enseñarme algo. Todos los errores te van a enseñar algo. Aprende de los errores. Aprende, ¿verdad? Aprende en ese momento. Por eso te digo que el Señor es alguien precioso. Que quiere, hermanos, Él quiere darnos victorias. Él quiere darnos victorias, pero el pecado no nos deja alcanzar. Por eso en el nombre de Jesús en este momento te digo, levántate. Si has pasado una derrota, si has pasado tal vez una derrota y estás en la etapa del sufrimiento por alguna pérdida, pues yo les dije, los errores siempre traen pérdidas. En el nombre de Jesús te digo, levántate. Él te va a dar la victoria. Examina, es momento de examinar. Es momento que digas, Señor, ¿en qué fallé? Él habló mal, hermanos. Ella les había dado la victoria, pero cometieron el error de ir a pelear con sus fuerzas, sin consultar al Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, oremos. Ayúdenme a orar. Dígale, Señor, toda batalla que yo tenga, por favor, acompáñame. No me dejes que yo confíe en ti. Déjame confiar, que yo me vaya confiado en ti. Solo así, hermano, alcanzarás la victoria del Señor. Solo así alcanzaremos la victoria del Señor. Solo así nosotros podemos alcanzar esas victorias en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar y digámosle al Señor de que Él es nuestras fuerzas, que Él, solo en Él nosotros confiamos. Padre de Dios que estás en los cielos, te damos gracias a ti en este momento, Padre. Gracias porque tú, Señor, nos permites, Señor, a nosotros
Padre, cubres, Padre, nos en permites, nombre de Señor, y Jesús. nos apoyas, oh Dios mío, nos quieres Toma dar de la la mano, victoria Señor, en para cada poder, mi Dios batalla de amado, nuestras luchar vidas. Tú nos quieres contra dar, toda Señor, una potestad victoria, enemiga. Padre. Si estamos cometiendo errores, si estamos cometiendo, si hay algún pecado en nuestras vidas que nos lleva a nosotros a tener esa derrota, Señor, en el nombre de Jesús, danos la revelación y que podamos sacar, desechar el pecado, Gracias, Padre. tu En bendición el nombre de nos cubra, Jesús, Señor. si alguno de mis hermanos En el nombre cometió un de error Jesús. y está pasando, Señor, en estos momentos Espíritu Santo, de Señor. derrota, Padre, En el nombre levanta de al marido que Jesús, está, Señor, levanta, y Padre. donde él fue derrotado, dale la victoria, así como lo hiciste en el pueblo de Israel, que donde lo derrotaron, tú le diste la victoria. Así, Señor, hazlo con nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos ayudes a conocer nuestros errores, a reconocer nuestros errores, y que cuando lo hagamos, la victoria venga de parte de ti, porque tú eres el Rey. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Dame la fuerza para seguir adelante. Dame la fuerza que necesito para seguir adelante. Oh, sí, Señor. Que huya todo temor en nuestra vida. Cántelo si sabe, hermano. Ya no somos esos esclavos. Somos libres. Hay victoria. El Señor quiere darte la victoria. Ya no soy esclavo Usted no es esclavo del temor. Usted no es esclavo de los errores. Usted tiene un Dios que le va a dar la victoria. Si algún día tuvo una derrota en tu lado, el Señor te va a llevar al mismo punto, pero te va a dar la victoria. Si hay algo que tal vez tú dices, es muy más fuerte que yo, no hay nada más fuerte que Dios. Gracias te damos, mi Señor. Me Oh, sí, llamo Señor, gracias te damos. Te de damos gracias. nuevo nací, recibido en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ya no soy Levanta tu esclavo pueblo. del Levanta tu temor. pueblo, Señor. Levanta tu pueblo, Padre. Levanta tu pueblo, mi Señor. De Dios. Levanta tu pueblo. Dale victoria Ya a no tu pueblo. soy Que los que estén pasando, Señor, dificultades en este momento por esta Señor. pandemia, Señor, Gracias, que pueda, Padre. Señor, que tu presencia pueda sacarlos adelante, Señor. Si hay hermanos que han perdido sus trabajos, si hay hermanos que han perdido sus negocios, si hay hermanos que están pasando necesidad, en el nombre de Jesús, enviamos bendición, envío palabra de bendición, envío palabra de bendición. Levántate, levántate, pelea, no se ha perdido nada. En el Señor no hay derrotas, en el Señor hay victoria. En el nombre de Jesús te envío esa victoria, te envío esa victoria. Si hay algún enfermo, déjame decirte, el Señor te sanará, el Señor te va a dar las fuerzas para vencer todo virus, el Señor te va a dar las fuerzas para vencer toda adversidad. En el nombre de Jesús envío palabra de fuerza. Estamos confiando en ti, derrotamos Señor. toda enfermedad, Tú estás con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. toda debilidad, Padre, ayúdanos a Espíritu, purificarnos, en Señor. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús envío, Señor. Purifícanos, Si hay alguien que cree que ha perdido la batalla con sus hijos, en el nombre de Jesús, tus hijos vendrán acá. Porque esas todavía están Aleluya. batallando. Arrodíllate en el Señor. Padre, en el nombre de Arrodíllate en el Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, todo aquel que no familiar de nosotros, que no quiera reconocer, estemos luchando por todos ellos, Padre. Tú rompes cadenas, hermano, los muros de Jericó eran grandes, pero tú, Señor, los derrumbaste, tú los marchaste ahí. Por cualquier muralla que haya en tu casa, cualquier muralla que haya en tus hijos, cualquier muralla que haya en tu propia vida, y Dios la va a derrotar, la va a derrumbar cuando la presencia de Dios vaya delante de ti. Cuando la presencia de Dios vaya delante de ti, no va a haber enemigo que te
te haga, hermano, fuerza, porque Dios es el Dios de la victoria y Él es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros, más fuerte es el que está con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Abriste el mar, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Yo voy a cantar. Usted es un hijo de Dios y usted merece la victoria. Gloria a Dios. Acuérdese siempre, usted es un hijo de Dios y para usted hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victorias. Gloria a Dios. Te alabamos, mi Señor. Te bendecimos, Señor. Y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. Espero que haya sido de edificación. Para mí fue una bendición. El Señor me dijo que hay victoria para mí y así hay victoria para usted. Pero sigamos las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Hermanos, que el Señor me les bendiga a todos, hermanos de casa. Nos vemos el día domingo a las 5 de la tarde. También tenemos la Santa Cena, hermanos. Mire, es la mesa del Señor. No se pierda estos servicios, por favor. Estaremos hablando acerca de la mesa, los errores. Mire que el Señor me trajo esta palabrita. Vamos a estar hablando de los errores de la novia. Hermanos, aún la novia comete errores, pero en el Señor podemos rectificarlos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos de casa, nos vemos el domingo a las 5 de la tarde y vamos a tener esa bendición. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde en sus hogares. Gloria a Dios.